Parece mentira, pero ya hace un año que el dichoso coronavirus está en nuestras vidas, el SARS-CoV-2, que ahora nos parece tan familiar, pero que ha convertido nuestro día a día casi en una pesadilla. Llega el momento de hacer balance y lo mejor es siempre hacerlo con los expertos, con lo que, bueno, con los que podemos aprender y analizar. Estamos con una eminencia, podríamos decir, yo espero que él me lo permita. Es el doctor José Luis Jiménez, catedrático de Químicas y Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado, experto en aerosoles. Muy buenas, ¿qué tal, José Luis? Hola, buenas tardes. Además, yo creo que no me equivoco si digo que fuiste el primero o uno de los primeros bueno, de alguna manera reclamar a las autoridades sanitarias, por ejemplo, a la OMS, que reconociera los aerosoles como vía de transmisión. Sí, bueno, yo participé en un grupo muy rápidamente cuando veíamos que se estaba expandiendo el virus tan rápido, sospechábamos que iba por el aire, me puse en contacto con muchos científicos que trabajaban en esto y formamos un grupo liderado por Lidia Morasca, que es una científica australiana, y nos pusimos en contacto con la OMS y conseguimos hablar con la OMS muy rápidamente, el 6 de abril. Pero la OMS nos dio con la puerta en las narices y entonces ya allí empezamos a escribir la carta que luego se publicó con los 239 científicos y a dar la alarma directamente a la gente, no viendo que la OMS estaba completamente cerrada. También recuerdo conversaciones, por ejemplo, con Pablo Fuente, otro investigador que bueno, se ha convertido en una referencia en nuestro país, en España, y que nos decía que incluso habéis intentado contactar con el propio presidente del gobierno, con el entonces ministro de Sanidad, Illa, para advertirle y para bueno, pasarle la documentación, esos estudios que avalaban bueno, la transmisión aérea del virus. Es importante porque, claro, las medidas a tomar no son las mismas si tenemos en cuenta que respirando el aire contaminado podemos infectarnos de la COVID. Sí, sí, la verdad que intentamos, yo en particular traté de contactar a Fernando Simón y a gente que trabaja con él y al día de hoy no he conseguido hablar con él ni con gente de su grupo. He conseguido hablar con gente de la CDC, con gente de alto nivel de la OMS. He hablado con ministerios y con gobiernos de un montón de países, de comunidades autónomas, pero no he conseguido hablar con Fernando Simón. Y bueno, al final no es que yo hable con él, sino que les ha costado mucho y han ido muy lentos en aceptar la transmisión por el aire. Al final este es un virus que se transmite sobre todo por el aire, ¿no? Entonces el retraso en dar las medidas ha hecho mucho daño. O sea, ahora ya nos dice la CDC y nos dice el Ministerio de Sanidad que hay que ventilar con ventilación cruzada, que hay que ajustarse muy bien la mascarilla, que no sirve cualquier mascarilla. Esto ya era verdad en marzo del año pasado y si hubiéramos hecho estas medidas, hubiéramos bajado mucho la transmisión con mucho menos daño a la economía y muchos menos muertos, ¿no? Entonces, esto era lo que estábamos tratando de conseguir. Al final, los políticos son los que manejan el dinero público y los que tienen la capacidad de tomar medidas, ¿no? Y los científicos tratamos de que nos escuchen y que sigan a la ciencia, ¿no? Y que cuando hay unos científicos que están en la OMS que están totalmente atascados en unos errores de 1910, pues que se den cuenta que no todos los científicos pensamos lo mismo y que nos escuchen y por el principio de precaución se debería, cuando hay un peligro que no está 100% seguro, pero que es bastante probable, se deberían tomar las medidas, ¿no? Que al final son poco costosas comparado con el daño de la pandemia. Está claro que las cosas de Palacio van despacio. La OMS parece que empieza a recular un poquito, pero casi yo te preguntaría, bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? Igual terminamos antes la respuesta. Bueno, por ejemplo, en España el primer confinamiento, aunque no fue perfecto, se hizo bien, ¿no? Y se llegó casi a la eliminación del virus. Bueno, y esto me lo ha dicho gente de la OMS confidencialmente, ¿no? Que el primer confinamiento se hizo bien. Lo que se hizo mal fue a partir de entonces el no hacer como Nueva Zelanda una estrategia de eliminar el virus, ¿no? Porque entonces estaba fácil haber seguido empujando y haber seguido con rastreo de contactos, control de las fronteras, todo esto. Se podría haber eliminado el virus. Imagínese usted si en julio está el virus eliminado y estamos como en Australia, están ahora, ¿no? Que de vez en cuando tienes un brote de los viajeros, pero lo vas controlando, confinas en una ciudad un par de semanas, pero estuviéramos haciendo vida normal, ¿no? Esto es el haber dejado que el virus esté explotando, pues ha tenido un coste tremendo a la economía, a la sanidad y todo, ¿no? Y los sanitarios están cansadísimos. Seguimos con esto de hacer balance. Yo no sé si hemos aprendido algo. Tenemos todavía al gobierno de España diciendo que las FFP2 son para los sanitarios, que las higiénicas son para los que están sanos
y las quirúrgicas para los que están infectados. Esto, desde luego, bueno, pues no va en la línea, ¿no?, de lo que dicen los expertos, los científicos. Ya sois muchos los que lleváis reivindicando pues el uso de la FFP2, sobre todo en espacios cerrados donde hay mala ventilación y donde, bueno, pues se podrían concentrar esos aerosoles. Eh, yo no sé cuál es bueno, pues la medida que se puede adoptar, pero desde luego no parece que, no solamente el gobierno de España, yo creo que hay otros que también tendrían que tomar nota. No parece que estén tomando esto de la mascarilla en serio, ¿no? Están repitiendo esto que comentabas, están repitiendo unas cosas que se han quedado viejas, ¿no? Ahora ya sabemos más. Y en realidad es un poquito más complicado, ¿no?, lo de las mascarillas, y lo trato de explicar deprisa. Una mascarilla es un filtro por el que al pasarlos, si pasa el aire que respiramos por ahí, se quedan los aerosoles pegados, o muchos de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué importa? Pues dos cosas: que el filtro sea de buena calidad para que al pasar el aire se queden allí pegados, ¿no?, el material sea de buena calidad y que tenga un buen ajuste, porque si no, si tienes un agujero aquí en la nariz, un agujero por aquí, un agujero que es el 2% del área de la mascarilla, este es el área de la mascarilla, y tienes un agujero pequeño, por ahí pasa la mitad del aire, porque le cuesta mucho menos trabajo pasar por esos huecos que pasar por el filtro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que mirar en una mascarilla? Pues que sea de buena calidad y que se ajuste muy bien, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya esto no se puede decir la mascarilla tal, porque tenemos la cara diferente, porque a unos le ajusta bien, porque tal. Entonces, hay mascarillas higiénicas es una cosa que no tiene significado. Hay algunas que son malísimas y hay algunas que son de 3 capas que se ajustan muy bien, que son muy útiles. Estas se ajustan muy bien, no dejan ningún hueco y filtran muy bien. Entonces, compañeros míos han visto que son, yo diría, casi mejores que las FFP2 porque son más grandes y ajustan mejor, ¿no? Las quirúrgicas filtran bien pero dejan huecos. Entonces, si llevas quirúrgicas, tienes que trabajar en quitar los huecos. Hay cosas como unas gomas que te pones que se llama Fix the Mask, que esto funciona muy bien, han hecho pruebas compañeros míos, o también lo que recomienda ayer la CDC, es ponernos una mascarilla de tela encima de la quirúrgica de manera que cierre los huecos. No cualquier mascarilla, ni en cualquier situación, sino fijarte que la que te pones encima cierra los huecos, ¿no? Pero esto puede hacer más difícil respirar. Las FFP2, en principio, son las que sellan mejor, pero el problema es que las lleve la población en general. Yo veo que mucha gente lleva FFP2, pero las lleva colgando con huecos por todas partes, las lleva encima de una barba. Entonces, al final, en Hong Kong, por ejemplo, hicieron un estudio, enviaron FFP2 a población y luego vieron cómo las llevaban y vieron que el 13% de la población las llevaba bien y el 87% de la Madre población mía. las llevaba con huecos, ¿no? Entonces, decir FFP2 para todos sin dar más instrucciones del ajuste y todo esto, pues a mí no me parece la solución, ¿no? Me parece que es difícil no comunicar, pero hay que explicar esto. Hace falta o de tela de buena calidad o quirúrgicas que le cierren los huecos, o FFP2, pero bien puestas, bien ajustadas. ¿Cuáles ajustan bien de FFP2? Las que las gomas van por detrás. ¿Cuáles ajustan mal? Las orejeras. Esto se ve en todos los estudios científicos, ¿no? Entonces, un compañero de allí, de Santos Huertas, un científico de la Mutua SEPE y hoy en España, me dice que las orejeras son las que no sellan, pero que si te pones una quirúrgica encima de la orejera, entonces pueden sellar mejor, ¿no? Entonces se pueden hacer, o a lo mejor te la puedes atar mejor, o te pones, o sea, tienes que ver que te sellen, ¿no? Una FFP2 te tiene que dejar una marca. Si la llevas puesta bien, entonces esa marca es señal que se está apoyando con fuerza en tu cara. Entonces, si la llevas colgando, entonces esto no es es Claro, una tiene que haber cierta decoración. presión, ¿no? Sí, sí, tiene que haber una presión contra toda la cara y no se pueden llevar, las mascarillas no se pueden llevar con barba, ¿no? Los hombres, pues hay compañeros míos científicos como Don Milton que dicen que se ha afeitado por primera vez en 45 años y su hija se partía de la risa porque no lo había visto nunca sin barba. José Luis, habrá gente que se pregunte, entonces, esta es la explicación de que la gente se siga infectando, porque claro, se supone que ahora todos llevamos mascarilla. Eh, es posible que haya gente que no la lleve bien puesta, pero hay incluso comunidades de vecinos, perdón, enteras infectadas. Entendemos que hay una infección de las zonas comunes, incluso, bueno, pues del ascensor que usan varios vecinos de un mismo portal. eh, pero claro, ¿puede haber algo más? Sí, pues no sé si te refieres al caso de Bilbao que ha salido en la Por prensa. ejemplo, ¿no? El supercontagiador. Sí, pero esto es complejo, no es tan fácil como parece. Yo no he visto que se haya hecho un estudio en profundidad, ¿no?
Y entonces, pues varias cosas. Primero, hay que hacer, para realmente entender un brote, hay que hacer un estudio genómico, hay que secuenciar el virus de todos los enfermos, ¿no? Y entonces ves, porque en una situación con tantos casos como en Bilbao, pues a lo mejor se han contagiado en el edificio o a lo mejor es por casualidad y se han contagiado en 7 sitios, ¿no? Esto lo primero, ¿no? Entonces, si no se hace una secuenciación, no estás seguro. Pero vamos a decir que el brote es en el edificio. Pues puede ser que haya sido en el ascensor, sobre todo si el ascensor está muy cerrado o tiene un ventilador que no funciona, o a lo mejor vamos a decir que hay alguien que está en el portal hablando por teléfono y la gente espera allí porque hace frío y respiran ese aire. O también puede ser, como se ha demostrado en China y en Hong Kong, hay muchos casos y algunos publicados donde en edificios de casas, de apartamentos, la gente se ha contagiado a través de otros tubos que comunican el aire. Por ejemplo, entre los baños a veces hay un respiradero o si se seca, tiene un lavabo pero está seco, entonces por ahí puede entrar el aire y puede salir por otro edificio. Hay como un efecto chimenea o incluso a lo mejor estos patios de luces muy estrechos, si alguien lo tiene abierto, sale ahí. Entonces, esto es difícil de saber, ¿no? Y habría que investigarlo en más detalle. Yo iba por ahí y también iba por esto que se está comentando ahora del contagio por los ojos. Desde el principio se ha dicho que si tenemos duda de si podemos tener las manos contaminadas en la calle, no nos toquemos los ojos. Pero claro, por aerosoles también se podría uno contagiar eh, a través de los ojos. Sí, sí. El contagio por los ojos ya se sabe, incluso cuando solo había virus en China ya había médicos que se habían contagiado por los ojos. Esto se sabe, ¿no? Si el virus llega a las mucosas a los ojos, a la superficie de los ojos, a la conjuntiva, te puedes infectar, ¿no? La cosa es cómo, ¿no? Entonces hay tres maneras. Si tocas una superficie contaminada y te tocas el ojo, ¿no? Esto es posible, pero ya la revista Nature nos dice que esto es poco Poco probable. probable, ¿no? Hay exactamente 0 contagios que se hayan demostrado que son de esta manera, ¿no? Entonces es posible, pero si fuera una cosa común se hubiera visto más, ¿no? Luego hay otra manera, si alguien te tose, te estornuda, digamos, y esas gotas proyectiles te llegan a los ojos, ¿no? Entonces esto en un hospital, pues puede pasar, ¿no? Pero en la sociedad no es frecuente porque los que contagian es la gente que no tiene síntomas, ¿no? O que tiene pocos, ¿no? Entonces, la tercera manera es, como dices, pues que vaya por ahí un aerosol como el humo y se te deposite en el ojo, ¿no? Esto es posible. ¿Qué dicen los científicos? Pues yo lo he hablado con muchos y lo que dicen es que eh, piensan que es posible, pero que es mucho menos importante que a través de respirar. ¿Por qué? Porque respirar tenemos un gran volumen de aire con un montón de aerosoles que estamos continuamente respirando y que está expuesto a un montón de tejidos muy poco protegidos, ¿no? Entonces es muy fácil contagiarse así. Los ojos es una cosa pequeña y no estamos chupando aire, no traemos aire a los ojos, no tiene que ir por casualidad y esto es más improbable, ¿no? Entonces, lo que recomendamos hace ya mucho tiempo es gente que está en un sitio, en un hospital o que está en un sitio en contacto con mucha gente, un cajero de supermercado, tal, pues unas gafas de protección cerradas, como las de un laboratorio de química o como digamos gafas tipo de esquiar, de estas que cierran el paso del aire lo más posible, ¿no? Para que si hay algún aerosol por ahí no te llegue. Las pantallas de protección sirven para esto de los proyectiles y para que a lo mejor no te toques el ojo, pero no sirven para los aerosoles. El humo, vamos, los aerosoles se meten por ahí debajo, ¿no? Entonces, o gente, pues eso, como decía, gente que está en situaciones de más riesgo de contagio o gente que si pilla el virus tiene más riesgo, ¿no? Personas mayores, tal, sí deberían llevar las gafas de protección, ¿no? Te van a mirar raro, yo las llevo desde marzo del año pasado y te miran raro, ¿y qué más te da? Más raro te mirarán si estás intubado en el hospital, ¿no? Desde Pero luego. también cuando, pues el 12 de marzo del 2020 yo fui al supermercado con una mascarilla FFP2 y me miraban aquí como si fuera un marciano, ¿no? Y me da igual, porque no me contagié. Bueno, como dice el refrán, ande yo caliente, ¿no? Pues réase la gente. Exactamente. Más cosas. Las nuevas variantes de las que tanto se habla, José Luis, y que nos tienen preocupados porque, bueno, estamos en la tercera ola, no hemos salido y ya estamos hablando de la cuarta. Claro, hay algunos puntos que yo creo que, sobre todo a los que tenemos niños, pues nos preocupan especialmente. Se dice que es posible que afecten de mayor manera a la gente más joven. Hasta donde tú sabes, ¿qué nos tiene que preocupar de estas nuevas variantes y qué podemos hacer sobre todo para combatirlas? Bueno, pues lo primero hay que estar muy al día con la ciencia, ¿no? Hay que seguir los estudios y la forma más rápida es
seguir a los científicos que están haciendo los estudios en Twitter. Así es como te enteras porque ellos lo hacen y luego lo explican. Entonces, esto de que los niños se contagian más con la variante inglesa era una cosa que se pensaba al principio, pero parece que no es cierto. Se contagia, todo el mundo se contagia más, pero los niños no es más que el resto de la población, ¿no? Las cosas preocupantes de las variantes, con lo que se sabe ahora, son dos, ¿no? Una es, la variante inglesa es más contagiosa, ¿no? Entonces, eh, las mismas medidas que estamos haciendo, que a lo mejor ahora está bajando la ola, sin verlo, la variante inglesa está subiendo. Entonces, está bajando el virus tradicional y Y subiendo la subiendo. variante inglesa, y eso es lo que puede causar la cuarta ola. En Dinamarca están secuenciando todos los casos y saben de qué variante es todos los casos que pasan en el país, ¿no? Y ven esto, ven que la variante vieja está bajando y la variante inglesa está duplicándose cada 10 días. Entonces, esto es como una pandemia dentro de la pandemia, que tú estás haciendo, y eso que están confinados, tú estás haciendo muchas cosas, pero a pesar de todo, este virus es más contagioso y se está duplicando cada 10 días, que es lo que nos pasó en marzo del año pasado cuando nos pilló el toro, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy peligrosa de las variantes. Aquí en Estados Unidos, que tenemos menos casos de la variante inglesa y más gente vacunada que en España, lo que dicen los epidemiólogos de primer orden, como Mike Osterholm, que es un asesor de Biden, pues este asesor de Biden lo que dice es que estamos en una carrera entre las variantes y las vacunas. La variante inglesa se está duplicando cada 10 días y las vacunas vamos despacio. Entonces, este va a ser el problema. La vacuna sí sirve para la variante inglesa, pero es posible que tengamos una explosión de casos y otra ola en estos meses que vienen, ¿no? Pues la semana pasada decía que en Estados Unidos sería entre 6 y 14 semanas de ahora, ¿no? Por eso, porque ahora no hay muchos casos de la variante inglesa, pero se duplican cada 10 días, y las exponenciales nos tienen que dar miedo porque, claro, tú duplicas y no lo notas, pero de repente explota, ¿no? Entonces, este es el primer problema. Pero vamos, la vacuna puede atajar, entonces hay que vacunar lo más rápido que se pueda y seguir con todas las medidas para no contagiarnos, ¿no? Y Bueno, de darnos momento cuenta, nos lleva a la delantera el virus, de podríamos decir. momento sí, sí, En la sí, carrera va un poco adelantado, sí. sí, y entonces, y darnos cuenta que de momento lo que se piensa es que los vacunados todavía pueden contagiar. Las vacunas protegen de la enfermedad grave, pero no de que Pero sigue contagies, la ¿no? transmisión. Entonces tienen que seguir con toda la lata de las mascarillas, todo esto, ¿no? Y Bueno, de luego hecho, la los que te segunda, seguimos, José Luis, te he leído algún titular en alguna de las muchísimas entrevistas que estás concediendo últimamente, que si no controlamos esas nuevas variantes, lo que nos espera es un auténtico tsunami. tenemos que limitar la transmisión, porque como decimos, estamos en una carrera entre la vacuna y las variantes seguramente nos ganan, ¿no? Entonces, ¿cómo limitamos la transmisión? Pues lo primero, explicando de una vez cómo se transmite. Es como un humo que sale de la gente y que lo respiramos y así nos contagiamos, ¿no? Y entonces te contagias al hablar cerca de alguien, sobre todo sin mascarilla, o al compartir el aire en un sitio cerrado, tengas distancia o no, ¿no? Y siempre, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evitar respirar el aire que exhalan otras personas. Todo lo que se pueda, hacerlo o por internet o al aire libre, con distancia y con mascarilla. Entonces, por internet imposible contagiarse y al aire libre con distancia con mascarilla muy difícil, ¿no? Con la mascarilla bien puesta. ¿Tenemos que ir a interiores? Pues pasar el menor tiempo posible, con la menor gente posible, con la mascarilla de tela de buena calidad que filtre bien y bien ajustada, ¿no? Y pues los hombres sin barba y pues con protección ocular la gente que lo necesite y ventilar. Ventilar quiere decir que el aire que está con virus, que puede tener virus dentro, va afuera y el aire que está afuera viene adentro, ¿no? Y medir con medidores de CO2, pues como este chisme, ¿no? Que valen entre 100 o 200 euros y tal, y se pueden compartir en un colegio, en una empresa, no hace falta que todos tengamos uno, y medir cuánto aire exhalado hay en un sitio y si sube mucho, el chisme empieza a pitar y tú ventilas, ¿no? O te vas de allí o lo que sea, ¿no? Y en todos los sitios públicos debería haber, como igual que hay un reloj que te dice a veces la temperatura y la humedad, que debería decir cuánto CO2 hay. Esto cuesta 100 euros, entonces todo supermercado, toda tienda, toda comisaría de policía, todo sitio donde compartimos el aire en todas las clases, debería haber un reloj que te dice el CO2. Esto ya se hace por ley en Taiwán y en Corea del Sur, ¿no? Que les ha ido un poquito mejor que a nosotros, ¿no? Hmm. Entonces, todas estas cosas, por decirlo irónicamente, ¿no? Todas Sí, estas cosas se deberían hacer, pero es muy importante explicar por qué. Porque si no, la gran confusión y desesperación de la gente
veía en Twitter que la gente decía, pero ahora las quirúrgicas no, antes decían que sí, yo me compraba una caja, no sé qué. Fíjate, explíquenle a la gente por qué. ¿Qué es lo que estamos tratando de atajar? Esto lo dice Christian Drosten, el virólogo alemán que es el asesor principal de Merkel. Si a la gente le decimos hay que hacer esto, hay que hacer tal, y esto está cambiando y diferente gente hay diferentes cosas, al final la gente se desespera y ya no escucha. Si le explicas a la gente que se está protegiendo de respirar el aire que expiran otras personas, como si fuera humo del tabaco, la gente lo entiende. Yo he hablado con gente en la India y me decían, pero es que en mi casa tal y cual, y yo no entiendo cómo son ahí las construcciones y tal, pero una vez que le expliqué, mire, usted piensa que es como el humo. Ah, ya no me preguntaron nada más, ya entendieron todo lo que tenían que hacer en su situación, ¿no? Bueno, yo creo que la labor de divulgación es importantísima, que los ciudadanos se sientan seguros con lo que tienen que hacer es importantísimo. Y tú que eres muy elegante no has querido poner nombre a, bueno, a esas afirmaciones, pero evidentemente a todos se nos viene en la cabeza, ¿no? Los primeros momentos en los que se nos decía que no era necesario llevar mascarilla y luego resultó que sí, que nos habían dicho eso porque no había mascarillas suficientes para todos. También hemos visto a ministros que se saltan cuarentenas, a el señor Simón como portavoz de emergencias diciendo un día una cosa y a la semana siguiente la contraria, porque la cepa británica pues apenas iba a tener unos pocos casos y al final resulta que es la cepa dominante, ¿no? Todo eso genera una sensación de inseguridad en el ciudadano que también yo creo que hace que terminen respetando menos las normas. No sé por qué luego nos extraña que los jóvenes, los adolescentes, en fin, no tomen conciencia y se lo salten a la torera. De acuerdo, pero quiero precisar dos cosas sobre lo que has dicho que son importantes. Una es que esto, digamos, ojalá fuera la cosa que dijeras, bueno, está el partido tal que no sigue la ciencia y el otro partido que sí la sigue, ¿no? Pero en realidad esto no es así, porque en las autonomías o Si estáis casi solos, José Luis. en diferentes países hay diferentes partidos de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, y la mayoría lo están haciendo mal. Y no están siguiendo la ciencia porque se guían por la política, ¿no? O sea, puedes ver la administración de Trump y la administración de España son de colores políticos opuestos y los dos lo han hecho muy mal. Y sin embargo, Nueva Zelanda, que a lo mejor es un color político parecido al de España, y lo han hecho muy bien, porque han seguido la ciencia. Entonces, la cosa es poner Porque a la... había comité de expertos de verdad, José Luis. No solo tú puedes tener un comité y no hacerle caso, ¿no? No. Pero la cosa es, o sea, en Nueva Zelanda pusieron la política o las herramientas del Estado a hacer lo que decía la ciencia. Y si la ciencia cambiaba, cambiaban lo que hacían, ¿no? En Estados Unidos con Trump o en España o muchos otros países, las decisiones se han tomado por razones políticas. Una cosa que no ha ayudado en España es que tenemos una situación política muy inestable, ¿no? Un gobierno muy inestable con mucho miedo de caerse, ¿no? Y da igual que sea de un color, si hubiera sido del otro color y hubiera sido igual de inestable, yo creo que hubieran hecho lo mismo, ¿no? Y entonces, pues esto hace que estén desesperados por hacer las cosas que, digamos, ellos sienten que les ayudan políticamente, y entonces esto no ha ayudado, ¿no? Y luego otra cosa es decir que, claro, cuando al principio nos decían que no había que llevar mascarillas y tal, esto es por dos razones. Una es pues porque no había suficientes mascarillas y tal, aunque se podían haber hecho de tela y algunas de tela sirven muy bien, ¿no? Pero hay otra razón y es que hay un error de 1910 que las enfermedades es casi imposible que se transmitan por el aire. Esto es un error de un científico estadounidense, Charles Chapin, que llegó a ser presidente de la Asociación de Salud Pública Norteamericana y se convirtió en un dogma. Y este dogma sigue reinando en la OMS, en los epidemiólogos y en las enfermedades infecciosas. Y llevamos un año, por eso la OMS nos dio con la puerta en las narices. Ellos son científicos, pero esto, cuando fuimos a hablar con ellos el 6 de abril y les dijimos, no, que pensamos que esto se transmite por el aire, la reacción de esos científicos y del personal de la OMS es como si hubiéramos ido a decirles que se transmite por el 5G. Pero qué cosas nos decís, pero qué barbaridades. Pero bueno, nos hicieron ni caso, ¿no? Entonces, ahora ya pues lo van entendiendo y tal, pero les cuesta muchísimo porque es una cosa que durante 100 años en su profesión lo han pensado siempre así, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma de cómo se transmiten las enfermedades, que ahora ya, y además ya se sabía, lo que pasa que no se había aceptado que la gripe y muchos catarros se transmiten igual. Entonces todas estas cosas de ventilar, de mascarillas, tal cual, pues en menor medida las tendremos que seguir haciendo. Las personas de riesgo
que si pillan la gripe se pueden morir, pues cuando vayan al médico deberían ir con mascarilla dentro de 3 años, cuando ya no haya COVID. Ojalá que hayamos aprendido algo, volvemos a lo del principio y hacer balance. Parece que muy positivo no es. Bueno, es una situación compleja, ¿no? O sea, se podrían haber hecho las cosas mucho mejor de lo que se han hecho, esto está claro, ¿no? Pero bueno, al final echarle la culpa a la gente, lo útil es, bueno, ya que estamos aquí, estamos donde estamos, vamos a hacerlo bien de aquí en adelante, ¿no? Esto a mí me parece lo importante, ¿no? Y luego ya cuando se pase todo, pues sí se pueden analizar los errores, ¿no? Pero claramente, tanto a nivel de la OMS como muchos gobiernos, yo creo el error clave ha sido ignorar a la ciencia o ignorar a campos de la ciencia como los aerosoles, que teníamos mucho que decir, pero no éramos tradicionalmente escuchados, ¿no? Por ejemplo, hay un comité de la OMS, el Comité de Prevención y Control de Infecciones, ¿no? Este es el comité que decide cómo se transmite la enfermedad. En ese comité hay 0 expertos de aerosoles al día de hoy. Sin embargo, hay 6 expertos de lavarse las manos, que todo su trabajo es de lavarse las manos. Entonces, ¿qué nos dijeron lo primero? Que hay que lavarse las manos. Hay 0 expertos de aerosoles. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay 0 expertos de aerosoles? Porque ellos saben, desde este error de hace 100 años, piensan que las enfermedades no se transmiten por aerosoles. Entonces, en un comité de prevención de infección no hace falta nadie que sepa de aerosoles, porque esto es imposible, ¿sabes? Entonces, en fin, esta situación, pues son cosas que las organizaciones se tienen que reformar y tienen que, porque nos queda bastante de este virus y porque vendrá otro, ¿no? Creo que lo más importante pues, es repetir estas cosas de que las mascarillas, que no es esta mascarilla de mascarilla, es cómo te ajusta a ti, que sea una mascarilla de tela o de FFP2 o tal, pero que te ajuste sin huecos, ¿no? Y te la tienes que probar tú porque mi cara y tu cara y la cara de otras personas es más grande, más pequeña, tal. Entonces es una cosa que cada uno se tiene que, y tienes que ayudar a la gente de tu entorno, a que admirarles, saber cómo lo haces y tal. Y la otra cosa, pues yo creo que lo más urgente es lo de las variantes, ¿no? Me sorprende aquí en Estados Unidos están dando la alarma por izquierda y por derecha y por todas partes, y me sorprende que allí no se diga, ¿no? Y claro, la gente está muy cansada y dice, bueno, ya baja la ola, ya por fin podemos, ya viene el verano, y no, es que seguramente va a venir una ola, ¿no? Y ya sabemos que, pues cuando Fernando Simón dice que va a venir una ola, pues siempre tienden a bajar un poco, a decir menos de lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estar preparados para esto, ¿no? Sobre todo la gente de más riesgo y tal, y pues eso, acelerar la vacunación todo lo que se pueda, ¿no? Pues entonces la ola será más grande de lo que nos han dicho. Muchísimas gracias por ayudarnos a arrojar luz sobre este asunto que sin duda es el que nos preocupa a todos porque ya casi no hay otro tema, ¿no? Más que la COVID. Gracias y un abrazo fuerte. De acuerdo, gracias a vosotros.